Gloria al Señor. ¿Cómo está el Congreso? Como el encuentro. Hemos llegado al final de este Congreso y el Señor nos ha estado hablando de la importancia de la consagración para conquistar. Desde la primera noche Dios ha empezado a ministrar. Esta mañana hablando de las características de un hombre y de una mujer de Dios, más tarde de una familia consagrada, de la importancia del Espíritu para conquistar, y esta noche todavía Dios quiere hablarnos más. Así que vamos a orar y vamos a entregarle a Dios este tiempo. Padre bendito, te damos gracias por este día de tanta bendición. Señor, estamos al final de esta jornada donde has estado hablando a nuestro corazón. Como pastores sabemos que muchos han estado experimentando un llamado, han estado confirmando palabras en el corazón y te damos gracias por ello. Pero te pedimos que esta noche hables a nuestro corazón una vez más. No lo que queremos, sino lo que necesitamos escuchar de parte tuya. Disponemos todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu bendita palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. El título de este último mensaje es Junto al mar de Tiberias. Ese es el título de este último mensaje, Junto al mar de Tiberias. Y voy a pedirles que me acompañen al Evangelio de Juan, al capítulo 21, del verso 1 hasta el verso 22. El texto bíblico dice así: y después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, es decir, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, digan conmigo, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El primer punto de esta noche es: junto al mar de Tiberias, Jesús nos enseña la importancia del proceso. Junto al mar de Tiberias, Jesús nos enseña la importancia del proceso. Quiero que preste atención al siguiente pasaje. Vamos a leer muchos textos bíblicos y sumérjase en la historia bíblica para poder comprenderlos. Vamos a remontarnos 3 años antes, cuando Pedro todavía no era nadie y Jesús se apareció y lo llamó al ministerio. Lucas capítulo 5 del 1 al 11 dice así: y aconteció que estando Jesús junto al mar de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Digan conmigo: su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El texto bíblico menciona a Pedro antes del llamamiento al ministerio. Él está en la barca toda la noche, un pescador de experiencia, pescando y nada hallaba. Ahora aparece Jesús en escena. Se sube a la barca de Pedro y le dice: Pedro, vete hasta mar adentro. Y cuando llegan le dice: bota tu red. Y Pedro dice: aunque no he pescado nada, en tu nombre lo haré. Y Pedro lanza la red y el milagro sucede. De repente los
peces van y se meten a la red de Pedro. El texto bíblico dice que cuando la red se llenó de peces, por el peso de los peces, ¿qué pasaba con la red? Se rompía. Y este incidente es un incidente muy simbólico, porque las redes representan al mismo Pedro. Cuando Jesús llegó a Pedro y lo llamó, Pedro todavía era como esa red débil. Es más, el nombre de Pedro, por el cual se lo conoce en ese llamamiento, es Simón. Y el nombre de Simón significa caña débil, algo frágil de quebrarse. Eso significa Simón. Y cuando Jesús encuentra a Pedro, Pedro era una caña débil, era una red fácil de quebrarse. Así encuentra Jesús a Simón, pero cuando le encuentra dice: Simón, ya no te llamarás más Simón. Y le revela el propósito, le dice: tú te llamarás ahora Pedro, que significa piedra. Es decir, cuando Jesús encontró a Simón, Simón era una red fácil de quebrarse, que era incapaz de soportar el peso de la cosecha de peces. Encontró a Simón como una caña débil de carácter, pero Jesús le dijo: Simón, tú serás Pedro. Yo te convertiré en una piedra, en alguien sólido, en alguien capaz de soportar la obra y el ministerio que tengo para ti. Y entonces Dios metió a Pedro en un proceso que comenzó con un llamado específico. Jesús le dijo: serás pescador de hombres. Y es que todo llamado empieza con un llamado, con una instrucción de Dios específica. Pedro sabía lo que Jesús quería con él. E inmediatamente Jesús lo segundo que hizo con Pedro fue un discipulado continuo. El mejor de los discipulados que ha existido, 3 años al lado de Jesús. No una vez por mañana, no una vez por semana. Todos los días al lado de Jesús. Despertaban con Jesús, almorzaban con Jesús, dormían cerca de Jesús, escuchaban la enseñanza de Jesús, veían vivir a Jesús, lo veían tomar decisiones, lo veían orar. Fue el discipulado más extraordinario que jamás pudo haber. 3 años de un discipulado continuo. Digan conmigo, esto es un proceso. En esos 3 años el Señor empezó a forjar el carácter de Pedro. Empezó a trabajar con él. Empezó a entrenarlo. La Biblia dice que de repente Jesús, ¿qué hizo? Les enseñó a orar. Luego los envió a predicar de a 2. Luego mandó 70. Luego les dio autoridad para echar fuera demonios. Y el mismo Jesús estaba con ellos todavía. Estaba, digan conmigo, entrenándolos. Un proceso en la vida de Pedro. Y en ese proceso Jesús empezó a forjar el carácter de Pedro. Y quiero que presten mucha atención a esto. Los dones, los talentos pueden llevarte a ocupar ciertos lugares de eminencia. En el ministerio, en el trabajo, en la vida secular, los talentos y los dones pueden llevarte a lugares de eminencia. Pero solamente el carácter hará que tú te mantengas en un lugar. Nada más. Tu talento puede llevarte un día a estar en un púlpito. Solo el carácter te llevará a mantenerte. Tus dones pueden llevarte a ocupar un lugar grande en una empresa, pero solo el carácter te llevará a permanecer allí. Por eso Dios quiere forjar nuestro carácter, y Dios empezó a trabajar con el carácter de Pedro, porque Pedro era un hombre intemperante, era un hombre emocional, era un hombre exagerado, impulsivo. Ustedes recuerdan a Pedro: Señor, manda fuego. Jesús, tengo que ir a la cruz, no vayas. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Un hombre impulsivo, pero ese carácter lo hacía débil.
Ese carácter no trabajado lo hacía todavía una caña fácil de quebrarse, lo hacía una red que por más que la cosecha llegara de peces no tenía la capacidad de soportar, porque era débil. Entonces Jesús empezó a trabajar el carácter de Pedro, y un incidente entre los muchos que hubieron marcó fuerte el corazón de Pedro, y fue cuando él negó a Jesús. En Marcos 14, 27 al 31 dice así: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen. ¿Qué dijo Pedro? Qué habladora, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, Pedro, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás. ¿Cuántas veces? Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. ¿Se da cuenta el carácter de Pedro? Impulsivo, emocional, su promesa sincera tal vez, pero fue una promesa que él era incapaz de cumplir, incapaz de honrar. En Marcos capítulo 14, del 66 al 72, la Biblia dice: y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Y ahí el Pedro que había dicho: aunque me maten no te negaré, dice el verso 68, mas él, ¿qué hizo? Negó. Digan conmigo: todavía era una caña débil, todavía era una red frágil. Él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y fue tan duro esa confrontación para Pedro que la Biblia dice que Pedro luego se fue nuevamente ¿a qué? A pescar, a hacer lo que hacía antes de que Jesús lo llamara al ministerio. Pero Pedro lo que no sabía es que aún en esa situación Jesús lo estaba pasando por un proceso para forjar su carácter. Recuerden que antes de esto Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido, pero yo he orado para que tu fe no te falte. Y vuelto tú consolarás ¿a quién? A tus hermanos. Jesús iba a usar esta situación para forjar el carácter de esa caña débil. Y así lo hizo. Luego Jesús apareció resucitado en escena para confrontarlo con su pecado, para consolarlo y para restaurarlo. Pero antes de esto, en Juan capítulo 21 del 1 al 6, Jesús, que es tan detallista, una vez más revela el propósito del proceso. Dice así: y después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Vamos a ir hasta el versículo 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Entonces Jesús les dijo, 3 años después: echad la red a la derecha de la barca. ¿Se acuerdan cómo llamó Jesús a Pedro? Boga mar adentro, echa la red.
3 años después, Pedro, echa la red y hallaréis. Entonces echaron la red y dice el texto bíblico, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 11. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, ¿qué pasaba ahora con la red? La red no se rompió. El milagro con el que Jesús llamó a Pedro se repitió, pero ahora algo había cambiado. 3 años después, la red ya no se rompía. El mismo milagro, pero de una forma diferente. La red no se rompió. Y es que cuando hay un llamado de parte de Dios, nuestras redes todavía son débiles. Nuestro carácter a veces todavía no está forjado. Somos cañas débiles. Y por eso Jesús nos mete por un proceso, para que en ese proceso Él forje nuestra vida, forje nuestro carácter, y cuando llegue el momento de cosechar, seamos redes fuertes para soportar la cosecha y seamos piedras sólidas para que el Señor pueda edificar con nuestras vidas. Amén. Diga conmigo, el proceso es necesario. Nos transforma de redes débiles a redes fuertes, de cañas débiles a piedras con las cuales el Señor puede edificar. Pedro entendió esto y luego en una de sus epístolas él dice que el Señor edifica su casa con piedras vivas, porque el propósito de Jesús es que todos seamos transformados de una caña débil a una piedra viva con la cual Él pueda contar. Amén. Yo he entendido un principio. Jesús contó una parábola y dijo: el reino de los cielos es como el grano de mostaza que un hombre toma, siembra en el campo, pequeña, pero luego crece y se vuelve un árbol grande, de tal forma que todos los pájaros vienen sobre ella. Y esta parábola nos enseña que en el reino de los cielos todo empieza pequeño, insignificante, como un insignificante grano de mostaza, chiquito. Pero después de un proceso, ese pequeño grano se convierte en un árbol frondoso, donde vienen las aves de los cielos a hacer nido. Solamente que entre el principio pequeño y el gran final existe algo que se llama tiempo. Se llama, digan conmigo, proceso, donde Dios va forjando nuestras vidas. Yo recuerdo cuando empecé a servir en la iglesia. El otro día pasamos con los pastores por Aranjuez, por el Nazareno. Y ahí fue mi primer encuentro al que fui a servir. Y yo les decía a los pastores: ¿se acuerdan de esos baños? Porque ese fue mi principio, ir a limpiar los baños. Y no eran baños bonitos, terribles. Ese tiempo no habían obreros en la iglesia. Creo que yo fui uno de los primeros. Entonces tocaba cargar sillas, me acuerdo una vez pintamos en la cancha de Wally, altísima, poníamos ahí cosas en el techo con el pastor. Yo no empecé en un púlpito tampoco, pequeño como un grano de mostaza. Y entendí que cuando uno empieza pequeño, tiene que reconocer que es pequeño para poder aprender y poder crecer. Y cuando uno crece, nunca debe olvidar que un día fue pequeño, para que luego no se le suba el ministerio a la cabeza. Pero entre el principio pequeño y el gran final existe un proceso donde Dios forja, Dios trabaja, Dios permite que pasemos por circunstancias que a veces duelen. Es como cuando meten el oro en el refinamiento. Dios saca toda impureza de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestra mente, renueva todo, porque es necesario para que nosotros tengamos la capacidad de poder levantar la cosecha que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por eso nunca huya de los procesos. Recuerdo cuando recibí el llamado y llegué a la oficina del pastor. Pastor, el Señor me ha llamado.
Ese día yo dejé la carrera de medicina y al día siguiente ya estaba entrando al seminario teológico en la mañana y al instituto bíblico en la noche, a prepararme. Porque todo llamado también conlleva una preparación. Ve la vida de los grandes hombres de la Biblia. Un Moisés, ¿cuántos años de preparación? Para guiar a 2 millones de personas. 40 con Faraón, 40 en el desierto. Y Dios dijo, ahora sí es el hombre más manso sobre la tierra. No fue que un día Moisés se levantó y ya era el ungido de Dios. No, Dios lo trabajó. Josué, para ser el que iba a continuar ese sueño de Dios de llevar a su pueblo a la tierra prometida, ¿qué hizo Dios primero? Lo puso de discípulo de Moisés para que aprendiera, para que Dios forjara su carácter. Y cuando llegó el momento dijo, bueno, Josué, ha llegado el tiempo. Pero ¿qué hizo primero? Lo trabajó. Los mismos discípulos de Cristo, 3 años, pero con el mejor. Y después de 3 años le dijo, bueno, vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio. Digan conmigo, no puedo menospreciar el valor de los procesos. ¿Cuántos tienen un llamado en su corazón? Pídele al Señor que lo haga pasar por los procesos que Él quiere, porque los procesos nos capacitan. Yo recuerdo que cuando empecé a servir en la iglesia, yo empecé dando la bienvenida en la puerta y mis camisas blancas acababan de todo color, de los yuses y maquillaje de las hermanas al abrazar. Me acuerdo que me metí con los niños, me di cuenta que no era mi área de servicio. Me metí con los jóvenes, me metí a la academia. Un día me dijeron, pastor, quiero que me ayudes en la administración. Me metí a estudiar cursos de Excel para poder manejar tablas. Y yo no entendía. Yo lo único que quería era servirle a Dios. Me metí en todas las áreas. Lo único que quería era servirle. Decía, Dios, donde tú quieras yo te sirvo. Y ese día cuando Dios me habló y me dijo, te he escogido a ti para que ahora tú seas el pastor de la iglesia, recién comprendí el proceso. Y dije, con razón Dios me llevó por todos esos lugares para que pudiera comprender, para que cuando llegue el momento sepa lo que es ser un servidor en la puerta, sepa lo que es limpiar los baños en los encuentros, sepa lo que es pintar las paredes. Para eso Dios hizo un proceso. Digan conmigo, los procesos son buenos. Así que si está experimentando un llamado de parte del Señor, pídale a Dios que lo lleve por el proceso, porque el proceso hará que se convierta de caña débil en piedra. De una red que se parte porque no está preparada para el poder y la gloria de Dios, a una red sólida, capaz de sostener, como en el caso de Pedro, 157 kilos. ¿Ustedes saben cuánto pesa 157 peces grandes? Pero esa red no se rompía porque había pasado por un proceso. Amén. Junto al mar de Tiberias, Jesús nos enseña que debemos pasar por un proceso para prepararnos para la cosecha. En segundo lugar, junto al mar de Tiberias, Jesús nos enseña que Él es la fuente de todo. En Mateo capítulo 14, del 13 al 21, el texto bíblico dice así: y oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos
y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, digan conmigo, 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Miren, los discípulos que seguían a Jesús todavía no comprendían muchas cosas, pero aquel día, cuando vieron la multitud de 5,000, dijeron, hay que despacharlos, no hay comida. Y Jesús les dijo, traigan lo que tienen. Oró y lo multiplicó. Y presten atención al sistema que Jesús usó. Bendijo el pan y el pez, 5 y 2. Llamó a los 12 discípulos. Jesús agarraba pan y pez, ponía en las manos de los discípulos. El discípulo recibía pan y pez, iba a la multitud de 5,000 personas y entregaba el pan y pez. Ahora el discípulo tenía las manos vacías, así que volvía a la fuente que era Jesús y recibía pan y pez. Y otra vuelta iba a la multitud y entregaba el pan y pez. Y de esa forma 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Más de 15,000 personas fueron alimentadas. Y ese sistema que Jesús usó tiene una enseñanza muy profunda. Jesús, queridos amigos, es la fuente de todo. Usted y yo somos simplemente canales de bendición. Uno va a Jesús con las manos vacías, recibe del Señor, va a la multitud y entrega lo que recibió de gracia, lo entrega de gracia. Y ahora que entregaste todo lo que recibiste, ¿qué debes hacer? Volver a la fuente que es Jesús, recibir de gracia y dar de gracia. Hermoso que cuando acabaron de alimentar a 15,000 personas, la Biblia dice que sobró ¿cuántas cestas? ¿Y cuántos discípulos eran? Una cesta por discípulo. Como diciéndoles, miren, ustedes preocúpense de buscarme y de entregar. Y Jesús dice, yo la fuente me preocupo de ustedes, una cesta para cada uno, para que les sobre todavía. Suplió su necesidad completamente. Ahora algo extraordinario sucedió con el pasar de los años. Juan capítulo 21, del 12 al 13. Les dijo Jesús, allí junto al mar de Tiberias, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó, ¿qué cosa? El pan y les dio, y asimismo, ¿qué también les dio? Pescado. Jesús les dio en el mar de Tiberias pan y pez. ¿Qué es lo que multiplicó Jesús en aquella oportunidad? Pan y pez. Digan conmigo, qué detallista es mi Señor. Aquel día junto al mar de Tiberias, Jesús estaba esperando a Pedro con pan y pez, como diciéndole, Pedro, han pasado 3 años en que he forjado tu carácter. Quizá ahora eres una caña que ha pasado a ser una piedra, una red débil que es fuerte, pero no quiero que olvides algo importante. Yo sigo siendo la fuente de todo. Yo sigo siendo el que da el pan y el pez, y tú sigues siendo y seguirás siendo el canal y el instrumento para entregar lo que el Señor nos ha otorgado. Amén. Dale un aplauso a Jesús por ello. No importa cuán maduros nos creamos, el sistema de Jesús nunca va a cambiar. Él siempre será la fuente de todo lo que necesitamos. Y tú y yo, no importa cuántos años tengamos de servir a Dios, no importa cuántos doctorados hayan por ahí, seguiremos siendo simplemente canales, instrumentos, pero la fuente es el Señor. Amén. Dele un aplauso a Jesús por ello. Que no le pase lo del burrito. ¿Se acuerdan? El burro entró en Jerusalén y todo el mundo aplaudía. Hosana al rey. Y cuando el burro llegó a casa,
papá, hoy día todo el mundo me aplaudía, todo el mundo decía Hosana al rey. Y su papá, ¿qué le dijo? Hijo, no seas burro. A quien aplaudían no era a ti, era el que estaba sobre ti, era Jesús. Y que nunca nos pase eso en el ministerio. Pensar que nosotros somos, que es nuestro talento, nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestra unción. No, señores, solamente somos canales y nada más que eso. El apóstol Pedro o Pablo lo entendió. Un hombre extraordinario. Miren lo que él escribió en 1 Corintios 3, del 5 al 9. Él dijo así: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, ¿qué dice Pablo? Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Un hombre del ministerio de Pablo, ¿qué decía? Apolos y a toda la iglesia, acuérdense, ¿nosotros qué somos? Solamente colaboradores. Entonces uno comprende por qué Dios usaba a Pablo de una forma tan extraordinaria, porque el corazón de Pablo era un corazón sano, era un corazón que daba gloria a Dios, era un corazón que decía: yo reconozco que es Dios el que ha hecho todo. Y mientras usted mantenga ese perfil en un llamado del Señor, créame que Dios lo va a llevar a lugares muy altos, porque dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero al que es humilde, ¿qué hace Dios? Lo exalta. Amén. Dile al que está a tu lado: si tienes un llamado de parte de Dios, nunca olvides que la fuente es Jesús. Y junto al mar de Tiberias, Jesús nos recuerda este principio maravilloso. Jesús es la fuente de todo en el ministerio y en la vida. Hablaba con Pastor Giovanni de que este congreso ha tornado a un enfoque ministerial. Y es que tal vez muchos de los que están acá tienen llamado al ministerio. ¿Cuántos tienen un llamado? Que no nos pase lo del burro. Recuerden eso siempre. Mientras Dios más alto los levante, ¿qué tienen que ser? Más humildes de corazón. Y entonces Dios dirá: este siervo, esta sierva, lo seguiré levantando porque su corazón está intacto. Amén. Tercer punto. Junto al mar de Tiberias, Jesús nos enseña que un siervo de Dios no hace lo que quiere, sino lo que el Espíritu Santo desea. Pedro fue un hombre intemperante, un hombre que hacía lo que quería. Incluso cuando negó a Jesús, en vez de quedarse, decidió irse a pescar nuevamente. La Biblia registra que la última vez que hizo lo que quiso, hizo algo y lo hizo mal. Miren lo que pasó en Juan 21:7. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Este es uno de los versículos ilógicos que encontramos en la Biblia. Pedro está en el mar, en la barca, está sin ropa, bueno, solo con la ropa de pescador. Ve a Jesús y pues lógicamente, si yo estoy en el mar y quiero nadar a la orilla, ¿me pongo o me quito la ropa? Pues me quito la ropa para no mojarme. Pero Pedro se puso la ropa y luego se lanzó.
Pedro siempre hacía lo que quería y de la forma en la que le parecía mejor. Pero después de ese tiempo, miren lo que Jesús le dijo. Juan 21:18, después que lo confrontó, lo restauró y le dijo que lo siguiera, Jesús le dijo: de cierto te digo, ahí junto al mar de Tiberias, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Otro te ceñirá e irás donde tú no quieres. Y saben, junto al mar de Tiberias, Jesús le enseñó algo tremendo a Pedro. Le dijo: mira, Pedro, hasta aquí tú has hecho lo que has querido. Te perdono, te doy otra oportunidad. Pero ahora debes saber que otro te va a ceñir y vas a hacer lo que tú no quieres. Hablando del Espíritu Santo, que ciertamente cuando Pedro asumió el llamado, Pedro perdió el control después de esos 3 años y ahora era el Espíritu Santo. Un día Pedro estaba ahí y de repente el Señor le mostró un lienzo y le dijo: vas a ir a predicar al gentil. Pedro era judío. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero es que ahora Pedro ya no se ceñía, ahora lo ceñía otro. Así que calladito fue y empezó a predicar a los gentiles. El Espíritu Santo tomó el control de su ministerio, al punto que Pedro murió como mártir. Un hombre extraordinario. Y en la vida de servicio, tú tienes que entender eso. Otro te va a ceñir. He escuchado muchas veces personas decir: mira, ¿qué te gustaba hacer de niño? A mí me gustaba, me gustaba agarrar y jugar a cantar. Sí, tienes llamado al ministerio de alabanza, ¿no? ¿A ti qué te gusta? No, a mí me gusta, no sé, como que viajar mucho. Tienes llamado a misiones. ¿A ti dónde has soñado vivir? Yo soñado siempre vivir así como que en una isla. Sí, tienes llamado a las Malvinas, ahí a las islas, tú tienes llamado ahí. Todo por gusto. Y mucha gente guía su ministerio por gusto. Pero el ministerio en Cristo, nosotros no somos los señores, sino somos los siervos. Y el siervo no le dice a su señor en qué va a servir. El siervo sirve donde su señor le pida que sirve. Yo veo el llamado de Moisés. No imagino a un Moisés de pequeño soñar: cuando crezca, mami, me voy a rebelar contra mi hermano y voy a destruir Egipto con plaga. Ese es mi sueño de pequeño. Y no me imagino un Moisés así. Pero ¿qué hizo Dios? Moisés, vas a ir y te vas a enfrentar con Faraón. Ay, Señor, pero es el hombre con el que he crecido. No te estoy preguntando. Vas a ir a libertar a mi pueblo. Yo no creo que un Daniel de pequeño soñaba: ay, mami, cuando crezca quiero que nos deporten y vaya de esclavo a Babilonia y ser. No creo que era su sueño ser un esclavo, pero fue su llamado. Dios lo llevó por un proceso duro y luego se convirtió en el segundo en todo Babilonia. No me imagino que el sueño de José era ser vendido y luego servir de segundo en Egipto, pero ese era el propósito de Dios. Yo no me imagino ni siquiera a Pedro de niño soñar: ay, cuando crezca quiero que un desconocido aparezca, me haga botar la red y me llame y deje todo y lo siga. No creo que haya sido su llamado o su sueño. ¿Quién sueña en la vida con de repente que alguien te llame y vivas de fe y no sepas de qué vas a vivir y sigas a alguien que ni conoces? Porque eso le pasó a Pedro. Pero era el llamado de Dios. El llamado no siempre, o lo que Dios quiere hacer contigo, no siempre tiene que ver con lo que tú deseas. Es más, se los digo yo con autoridad, yo no soñaba con ser pastor. Pastor contó esta mañana parte del llamado que experimenté. Yo luché con Dios. Qué absurdo, porque como decía el pastor, no iba a ganar. Pero yo le decía a Dios: Señor, lo que tú quieras.
menos pastor, evangelista, misionero, pero pastor no, Señor. Y de repente Dios me dijo, pastor. Amén. Porque cuando tú rindes tu vida a Jesús, tú ya no haces lo que tú quieres, sino lo que el Señor quiere. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Digan conmigo, Espíritu Santo, cíñeme tú, llévame tú donde tú quieras y haz conmigo lo que tú quieras. Entonces Dios va a decir, listo, ahora realmente puedo contar contigo. Amén. Y te va a usar de una forma extraordinaria. Dale un aplauso a Jesús. Último punto. Junto al mar de Tiberias, Jesús nos enseña que en la vida de servicio debemos tener los ojos puestos en Él. Juan 21, 20 al 22 dice, y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En una versión muy populacha, el versículo sonaría así, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Porque eso es en pocas palabras lo que Jesús le dijo. ¿Qué a ti? Uno de los peores errores que tú puedes cometer si decides servirle a Dios, ¿sabes cuál es? Estar mirando a tus consiervos. Estar comparándote con ellos, estar cuestionando y por qué a ese Dios lo levantó y por qué a ese ya lo pusieron y por qué ese aquello y por qué, porque cada vez que lo hagas, el dueño de la vid, que no es el pastor, sino el Señor, te responderá, ¿y a ti qué? ¿Acaso no es Él el dueño de la vid? ¿Acaso no es Él el que puede hacer lo que mejor le parezca? ¿Acaso no es Él el que conoce todas las cosas? Por eso uno de los peores errores que podemos cometer si decidimos servir a Dios es estar comparándonos. Porque cuando tú empiezas a compararte, tú empiezas a competir, tú empiezas a menospreciar, tu corazón se empieza a engrandecer. Porque si alguien tiene más que tú quieres alcanzar. Y si ahora tú tienes más que otro, ya te crees más espiritual y te estás desviando del camino. Porque en el reino de los cielos no es así. Somos hermanos, somos conciudadanos. El reino de Dios es uno solo. No edificamos nuestro ministerio, edificamos la iglesia de Cristo y el corazón tiene que ser sano para servirle al Señor. Amén. Y por eso hay que guardarlo y protegerlo. Mateo capítulo 20, 1 al 16. Abróchense los cinturones para este último pasaje. Dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, ¿cómo? Desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, es decir, ya cuando la tarde acababa, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo.
Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, los que trabajaron todo el día, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. No sé si han comprendido la parábola. ¿Quién es el dueño de la vid? Jesús. Él llama a unos desde la primera hora. Trabajaron todo el día. Y llama a otros faltando una hora para que acabe el día. Y les da lo mismo. Y los que trabajaron más, ¿qué hicieron? Murmuraron: ¡qué injusticia! Yo estoy aquí desde... Y el dueño de la vid, ¿qué les dice? ¿Qué acaso tienes envidia? ¿Qué acaso has olvidado que aquí el dueño de la vid soy yo? ¿Qué acaso yo no puedo hacer con lo que es mío como yo quiera? Uno de los peores errores que tú puedes cometer en el ministerio es compararte. Es mirar a otros. Es decir, ¿por qué ese está allí? ¿Y por qué ese ya de obreros y este llegó después? Mira, y ese otro ya pastor, yo he llegado 20 años antes que él. Qué injusto es el Señor, ¿no? Dios ve más que el tiempo. Dios ve el corazón. Por eso en el llamado, nunca cometas el error de estarte comparando con nadie. Busca agradar a tu Señor y deja que el Señor haga contigo como Él mejor quiera. Porque si andas allí de mirón, no es raro que uno de esos días escuches de parte del Señor: ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que este nuevito que ha entrado hoy día en la iglesia, levantarlo de una vez, ¿a ti qué? Tú enfócate en tu vida. Enfócate en crecer, enfócate en servir. Nunca te compares con nadie. Porque donde hay comparaciones empiezan las envidias, empiezan las rencillas y empiezan las destrucciones. Amén. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pase. Hoy hemos visto que junto al mar de Tiberias, Jesús nos enseña la importancia de los procesos. Hemos aprendido que para que haya un gran final, primero tiene que haber un principio pequeño. Y cuando eres pequeño, reconoce que eres pequeño. Cuando seas grande, reconoce que un día fuiste pequeño para que nunca se te suba el ministerio a la cabeza. Como Pablo. Qué hombre tan extraordinario. En segundo lugar, hemos aprendido que junto al mar de Tiberias, Jesús nos enseña que la fuente de todo siempre será Él. Por eso haz de tu comunión tu máxima prioridad. Depende totalmente del Espíritu Santo. Depende de Dios. Porque Dios siempre seguirá siendo eternamente la fuente de todo. Él es la fuente. En tercer lugar, hemos visto que junto al mar de Tiberias, Jesús nos enseña que en la vida de servicio debemos
rendirnos por completo a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Tal vez esta noche tienes que decirle: Señor, sabes, siempre te he condicionado, pero ahora sí voy en serio. Haz conmigo como tú quieras, donde tú quieras, en la forma en la que tú quieras. Hay personas que tienen claridad en el llamado que Dios tiene, pero tienen miedo, porque siempre le han huido a eso. No es algo que te emociona. Todavía estás como Pedro haciendo lo que quieres y necesitas que otro te ciña, y ese otro sea el Espíritu Santo. Y quizá haga contigo lo que tú no pensabas, como no creías, pero va a ser para un futuro glorioso. Amén. Y finalmente hemos visto que si decidimos servirle al Señor y responder un llamado, los ojos ¿en quién tienen que estar puestos? En Jesús. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Ahí tienen que estar puestos tus ojos, no en el hombre, en Jesús. Amén. Voy a pedir que apaguen todas las luces del auditorio. Y voy a hacer una invitación esta noche para aquellas personas que han sentido durante este congreso un llamado en su corazón, para que tú puedas decirle al Señor: Dios mío, llévame por los procesos que sean necesarios. Quiero que me transformes de una caña que está débil a una roca firme. Quiero que me transformes de una red que no tiene capacidad de soportar el peso de tu gloria a una red firme que no se quiebre. Y hoy he comprendido, Dios mío, que tienes que pasarme por un proceso. Por eso hoy quiero entregarme en tus manos. Trabaja mi carácter, trabaja mi vida, renueva en mi mente todo lo que debes renovar. Quita de mi corazón todo lo que debes quitar. Enséñame todo lo que tengo que aprender. Quiero meterme como Pedro en un discipulado intensivo. Hay personas que pensaron en su corazón: es que ellos estuvieron con Jesús 3 años día y noche. Pero el Espíritu Santo te dice esta noche: ¿y quién te dijo que tú no puedes pasar 3 años día y noche con Jesús? ¿Que acaso Él no dijo: yo estaré contigo todos los días? Haz de tu comunión tu máxima prioridad. Permite que el Señor mismo te enseñe, que el Espíritu Santo te guíe, que Él te mete en un proceso de discipulado profundo para que te conviertas en el hombre que Dios quiere que seas, en la mujer que Dios quiere que seas, y estés preparado para soportar todo ese peso de gloria que Dios quiere derramar sobre el ministerio que Él quiere confiarte. Si tú eres una de estas personas que ha experimentado un llamado y que hoy quiere decidir entrar en ese proceso, ven aquí adelante al altar, póstrate delante del Señor y dile: Dios mío, yo quiero que trabajes con mi vida. Sé que tengo un llamado, pero sé que todo empieza pequeño para tener un gran final. No quiero menospreciar el proceso, no quiero menospreciar el tiempo de ser pequeño, porque hoy he entendido que de ese tiempo va a depender un carácter que hará que me quede en el lugar donde tú me pongas o que caiga. Saúl fue puesto en un lugar eminente, pero le faltó carácter. Porque solo el carácter te llevará a mantenerte en el lugar donde Dios quiere que estés. Pero si el carácter no es trabajado, tu egoísmo, tu arrogancia,
Como a Sansón, tu carne te llevará a perder aquello donde Dios un día te puso. Como Judas, el amor al dinero lo llevó a caer de un lugar de eminencia. Como a Pedro, la cobardía lo llevó a negar al maestro. El miedo, el amor propio de no perder su vida. Como a Sansón, su debilidad con las mujeres lo llevó a perder la presencia de Dios. Como a Saúl, el querer agradar a los demás lo llevó a perder el reino. Y Dios le dijo: me he buscado a alguien mejor que tú. Porque nunca permitió que ellos trabajaran el carácter. No lo permitió. Osama la pa que shenda la papa. Kirma la papa que shenda. Oh, bendito Dios, ayúdanos. 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 Pero si tú dejas que Dios te forje, serás como José, íntegro. Serás como Daniel, que Dios puede confiarte grandes lugares, porque has sido trabajado. Ese Pedro que falló después de ser trabajado, Jesús lo puso como alguien muy importante en el desarrollo de su iglesia. Pero primero hay que trabajar. Dile: Señor, perdóname, no quiero menospreciar el proceso. Y si tú tal vez sientes: yo ya he pasado por un proceso largo, no te olvides que Pedro caminó 3 años con Jesús y falló. No te jactes tanto. Dile: Señor, sigue tratando conmigo, porque tu palabra dice que la obra que has iniciado la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Y Dios mío, yo veo a mi alrededor y todavía no has vuelto. Entonces sigue perfeccionando tu obra en mi vida. Sigue trabajando, sigue obrando en mí, sigue forjándome, sigue poniendo tu carácter, porque la palabra dice: hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Esa es la voluntad de Dios. No hay espacio para el conformismo. No hay espacio para el fariseísmo de apariencia. Dios quiere que lleguemos a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Por eso dile: Señor, forja en mí el carácter. Por favor. Por favor. Oh, Samala que shenda la papa. Oh, hay personas a las que el Espíritu les dice: yo he querido ponerte en lugares altos, pero es que tu carácter no me permite, porque no tienes lo suficiente todavía para soportar todo el peso de gloria que yo quiero derramar sobre tu vida. Por eso necesito trabajarte, necesito quebrantarte, para que te rindas y seas una red sólida que soporte. Pedro, después del proceso, predicó lleno del Espíritu y 3,000 personas se le convirtieron, y no se jactó. No se jactó, no se envaneció. Tan humilde que una vez recibió la reprensión de Pablo. Dios, trabájanos para ser el tipo de hombre y de mujer que tú quieres que seamos, y tú puedas usarnos como instrumentos en tus manos. El segundo llamado es para aquellas personas
que deben reconocer hoy que la fuente siempre será Jesús. Para aquellos que tal vez han sentido que Dios los ha empezado a usar y ya se les ha empezado a subir, y a pensar dentro de su corazón: es que es la unción que Dios me ha dado, es que es el ministerio, que es mi ministerio el que tengo tan tremendo. Y el Señor te dice: hijo, no te equivoques, hija, no te equivoques, la fuente sigo siendo yo. Y si tú descuidas tu comunión, si tú descuidas tu relación con el Espíritu, no hay más fuente, no hay más fuente, porque no se trata de ti, se trata de alguien mucho más grande que tú. Su nombre es Jesucristo. Él es la fuente, Él es la fuente, Él es la fuente. Y si nosotros permanecemos en humildad, como el pámpano está unido a la vid, entonces daremos fruto. Pero ay de nosotros si nos apartamos, porque no serviremos para nada. Tal vez tú tienes que decirle: Dios mío, perdóname por favor, porque he estado sirviéndote sin dependencia, he estado sirviéndote en mis fuerzas, he estado tratando de desarrollar un llamado sin ti. Señor, he estado tratando de servirte sin conocerte, sin conocer al Espíritu Santo. Con razón estás agotada, con razón te has cansado, porque no es en tus fuerzas. Dice la palabra: es con mi Santo Espíritu. Jesús les dijo a los discípulos: quédense quietos, porque aún los 3 años de formación con Jesús de nada servirían si ellos primero no eran llenos del Espíritu Santo. Así que les dijo: quédense quietos hasta que primero sean llenos del Espíritu Santo, entonces me serán testigos. Porque solamente hay una forma de tener éxito en un llamado y en un ministerio, y es dependencia del Espíritu Santo de Dios, es dependencia de la fuente de vida que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal vez tú tienes hoy que doblegar tu corazón delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, porque me he envanecido, porque he pensado que se trataba de mí y he olvidado que se trata de ti, que yo solo soy un colaborador. Nada es mío, Señor. Los dones son tuyos, los ministerios son tuyos, las operaciones son tuyas, el ministerio es tuyo, todo es tuyo, Dios. ¿De qué yo podría gloriarme? Sino como Pablo, hoy te digo: yo soy un colaborador tuyo, soy un instrumento. Ayúdame, Señor, a entenderlo, para humildemente todos los días acudir a ti a recibir el pan y el pez y entregarlo de gratis, porque de gracia lo he recibido y de gracia lo entrego, Señor. Danos ese corazón correcto para servirte. Dile al Señor: Señor, dame el corazón correcto para servirte. Dame el corazón correcto para servirte. Dame el corazón que te agrada para servirte. Dame ese corazón. En Cádiz, Dios le dijo a Moisés: habla a la roca y dile que dé agua. Y Moisés se acercó a la roca. Todos ponemos atención al momento en que Moisés golpeó la roca y desobedeció a Dios. Pero hay una frase en ese capítulo que no debemos olvidar. Cuando Moisés se presentó al pueblo, Moisés les dijo: tomen el agua que nosotros les daremos. Ese fue el mayor error. Él no estaba dando agua a nadie. Él y Aarón no eran la fuente de nada, eran solo canales.
pero dijeron: tomen el agua que nosotros les daremos. Y entonces luego la Escritura dice: por cuanto no me santificaste y no me glorificaste, no entrarás a la tierra prometida. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para entender que solo tú eres la fuente. El tercer llamado es para las personas que sienten ese llamado de Dios, pero que hoy deben renunciar a sus propios sueños, a sus propios anhelos, a sus propios deseos, y decirle al Señor: que sea tu manera, no a la mía. Encamina mis pasos, porque muchos son los pensamientos del hombre, pero Dios ordena sus pasos. Porque hay caminos que parecen de vida, pero su final es muerte. Por eso es sabio decirle a Dios: Señor, Espíritu Santo, cíñame tú, cíñame tú, cíñame tú, y muéstrame cómo quieres que te sirva, dónde quieres que te sirva, y yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré.